Amigas de Contacto Noticias, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este cierre de año para quienes están viendo en la primera emisión. Esto es Cuarto Poder en la Mesa y como siempre le mandamos un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos están siguiendo. Saludo a mis acompañantes esta mañana, a Asdrúbal García Mendoza. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, gracias por la invitación. Paco Mijangos. Muy contento, buenos días a todos y feliz de estar en esta oportunidad. Y nuestro invitadazo de hoy, Roberto Castañeda Tejeda, director general de Japami en este momento, porque trae un historial con respecto al tema que vamos a tocar hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias. Y nada más para darnos una idea de por qué es nuestro invitado especial, por qué digo que es un invitado pues que tiene todas las canicas para hablar del tema de hoy, que es el tema de la ley nacional, la nueva ley de aguas de nuestro país. Roberto Castañeda, nada más los últimos 3 chambas que ha tenido respecto al agua. Fíjese usted, ahorita es director general de Japami, la Junta de Agua Potable de aquí de Irapuato, pero también fue subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural del Estado de Guanajuato. Por el lado del agua en el campo, pues se la sabe de todas. También presidente del Consejo de la Cuenca Lalma Chapala. Hágame usted el favor, pues si no va a saber el manejo de las aguas, las cantidades, los destinos, etcétera. Y también estuvo un ratito ahí en la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Celaya. O sea que no nada más es una experiencia estatal, una experiencia regional, es una experiencia nacional. Roberto, yo creo que tú vas a ser punto clave para entender esto de la nueva ley de aguas. Gracias, Gabriel. Y yo quisiera empezar preguntándote, primero que nada, decir, esta ley nos cuentan los diputados, los senadores, la propia presidenta que expide esta propuesta, que va con la intención de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la misma. Y luego también, pues lo que estamos leyendo, lo que nos dicen los comentócratas, es que lo que está buscándose es también darle un dominio total al gobierno sobre el agua y que pudiera interpretarse como un intento más de control tanto político como económico. Y a lo que voy ahora es, en este momento tú como administrador del agua y saneamiento del municipio de Irapuato, ¿cómo te va a regular? ¿Cómo te cambia el panorama? ¿Y cómo va a afectar a los irapuatenses, en este caso, en nuestras cuotas de agua, en nuestros mantenimientos? Todo eso tenemos una hora para platicar, así que Roberto, vete acomodando porque va a estar bueno la cosa. Lo bueno es que está muy bueno el café, muchas gracias. Eso es. Primero, ¿la Japami queda subordinada políticamente a la autoridad federal con esta nueva ley? No, en realidad la estructura de los órganos operadores no se modifica, al contrario. Creo que la están fortaleciendo. En esta parte del enfoque al derecho humano al agua, me parece que se está fortaleciendo. A ver, primero hay que poner en contexto pues, que la ley está prácticamente saliendo. Va a haber una diferencia importante que va a matizar muchas cosas cuando salgan los reglamentos. Fíjate, lo primero que yo creo que, si me permiten, que me gustaría poner en contexto para entrarle allá a las preguntas concretas es, uno, y lo quiero decir de esta manera, la realidad es que traemos mucho desorden en la gestión del agua no por falta de ley, por falta de aplicación de la ley. Lo que quiero decir es la ley actual, la ley anterior, la Ley de Aguas Nacionales, es una ley que ya traía en la parte, en su articulado, todos los elementos para poder tener un uso ordenado del agua. Un uso ordenado del agua. Pasa que yo creo que han venido abandonando, en este caso, a la Comisión Nacional del Agua, entonces le faltaba infraestructura para poder inspeccionar, vigilar, sancionar y poder generar este orden. Traía una gran laguna que es justamente esta parte que son las transmisiones de derechos, donde esta ley anterior consideraba las transmisiones de derechos, pero sin valor económico. Entonces esto de manera natural generaba un mercado negro, es decir, si Juan le iba a transmitir un volumen a Pedro, ante la Comisión Nacional del Agua es como si lo hiciera como un regalo, literalmente. Y por fuera, pues había un pago que se fue dando en todo el país, como es de manera natural, de acuerdo a oferta y demanda, ¿no? Donde, pues aquí en nuestra zona, el precio oscilaba antes de la ley en 20 pesos, en Monterrey en 60 pesos, o sea, dependiendo de la oferta-demanda se iba moviendo. Entonces era quizás de las cosas que la ley no apoyaba, pero todo lo demás en realidad
Yo creo que tendríamos un México mucho más sustentable en agua si hubiésemos aplicado esa ley. Ahora, hay que entender qué pasa entonces ahora con estos movimientos. Efectivamente, en 2012 pues, se modifica el cuarto constitucional y se le da un enfoque muy fuerte al tema del derecho humano al agua. Y aquí también hago un paréntesis. La ley ya consideraba el derecho humano al agua, el problema es la ejecución. A ver, y lo pongo en contexto ahora en esta ley. Entonces, de la Ley de Aguas Nacionales ahora surgen dos leyes, es lo primero que hay que entender, ¿no? La Ley General de Aguas, que lo que pretende es fortalecer el derecho humano al agua, y ahorita le profundizamos, y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que es, digamos que la parte, lo llaman así, ¿no? La comercial, productiva, al menos así lo manejan desde la administración actual. Entonces, en la Ley de Derecho Humano al Agua, efectivamente lo que hacen pues, es fortalecer las prioridades, ¿no? Y enuncian de una manera mucho más específica pues, a pueblos originarios, a zonas vulnerables, etc. Y vuelvo a hacer énfasis en la reflexión. La ley anterior ya lo consideraba, pues, es decir, esta nueva ley, por magia, no va a hacer que se resuelva ese tema. Es un tema muy complejo porque llevarle agua a comunidades lejanas, llevar agua o darles un muy buen servicio de agua y de drenaje y de saneamiento a una comunidad de 30 casas, donde además cada casa está a 300 metros una de otra, sí, claro. Y además están con una topografía horrible. O sea, lo que me refiero es carísimo. Yo, perdón que lo diga de esta manera, en muchos de los casos, si lo ves fríamente, te sale mucho más económico hacerles una casa en la cabecera municipal que llevarles agua a esas 30 casas. Que darles servicio y los dejas con mejores condiciones. Bueno, pues ahí tendrán su ranchito ahí a 40 minutos de la cabecera municipal, pero realmente sale más económico que darles los servicios. Entonces, bueno, pues la Ley General de Aguas se enfoca en esa parte, ¿no? En fortalecer el cuarto constitucional, en la obligación que tenemos los tres órdenes de gobierno de darle agua a todo mundo, ¿no? Entonces, pues eso es, a ver, pues eso va a requerir dineros, eso va a requerir una buena planeación, eso va a requerir muchas cosas, no es magia la ley, y que además ni siquiera consideraron fortalecer a la CONAGUA en ninguna de las dos leyes, que sería la autoridad que tendría que garantizar el derecho humano al agua, sobre esa parte. Sobre las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, y lo voy a decir con mucha prudencia porque justo acaba de salir ahora sí ya la buena, pero les voy a hablar de la propuesta original. Después, derivado de las manifestaciones de agricultores y de otros sectores, se supone que modificaron algunas cosas, se supone que matizaron algunas cosas, pero honestamente en este momento no sé qué se modificó, qué no se modificó. De las cosas que nos preocupan a todos, yo creo que la más importante tiene que ver justamente con esta imposibilidad de poder hacer transmisiones de derechos, esta imposibilidad de hacer cambio de uso. En la ley te maneja los siguientes usos: el uso público urbano, que es el que doméstico, y es el que se está priorizando desde la Ley General de Aguas; el uso industrial, el uso servicios, que son los tres más importantes, y hay otro uso que es el de generación de energía eléctrica, que es un uso no consultivo, o sea, no consume agua, solamente es el paso del agua, ¿no? Entonces ya no se puede hacer ese cambio. Entonces, y entonces, en vez de haber transmisiones de derecho, ahora son reasignaciones que además las acapara la autoridad, ¿no? Entonces, pues aquí pasan, desde mi punto de vista, dos temas delicados. El primero es que al momento de quitar las transmisiones de derechos, mi visión, a menos que el reglamento verdaderamente modifique o fortalezca para que se pueda dar mucha agilidad, desde mi punto de vista va a haber un paro en el desarrollo económico. Es decir, y se los digo aquí, por ejemplo, para Irapuato, traemos varios desarrolladores que traen proyectos muy grandes, desarrolladores con proyectos de 5,600 casas, de 1,200 casas, de 400 casas. Todos esos desarrolladores, como parte de la normatividad del municipio, y así lo hacemos todos los municipios,
tienen que transferirnos, hacer una transmisión de derechos, pues porque Japami no tiene allí un mundo reservado para que se dé el crecimiento, sino que el crecimiento va aparejado o el servicio de Japami va aparejado al crecimiento de la ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de 5.600 viviendas, pues hay un cálculo que está determinado en nuestra ley de ingresos que dice, dependiendo del tipo de vivienda, qué volumen nos tiene que transmitir, y lo que sucedía antes de esta ley pues es que el desarrollador buscaba derechos que podrían ser incluso agrícolas, se los compraba, los negociaba, se los compraba, jurídicamente es la transmisión de derechos, y entonces pues pasaba del agricultor X al desarrollador. No directamente a Japami, o sea, como parte del convenio y de la norma, lo tienen que poner en nombre de Japami, porque terminado el desarrollo, pues el desarrollador entrega el desarrollo y Japami se hace cargo de dar el servicio. Entonces ahorita ya eso ya no es posible. ¿Cómo lo van? Fíjate. Ahora, imagínate, Gabriel, que ahorita a ti se te ocurre, a ustedes, se asocian y se les ocurre iniciar un negocio. Y este negocio en su proceso lleva agua. A lo mejor si no lleva agua en su proceso, pues la parte sanitaria se resuelve, ¿no? La parte de lo que requieran los colaboradores se resuelve. Pero imagínate que tu negocio requiere agua y no hay manera de que haya una transmisión. Pues te vas a atorar. O sea, ¿qué va a pasar? Ya no vas a arrancar ese negocio. Claro. Segundo, hasta ahorita no hay certeza en relación a el tiempo en el que la Conagua te va a reasignar ese volumen. Primero, si te lo va a querer reasignar, porque lo que entiendo es que... Es discrecional, ellos determinan si autorizan o no. Ellos determinan si autorizan o no, se supone que es con base en las condiciones del acuífero. Por ejemplo, aquí pues, el acuífero está sobreexplotado, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que ya no te lo van a dar? Naranjas. O van a decidir quitárselo a Pedro para dártelo a ti. O sea, no sé si me explico, es bastante complejo. Al menos las reglas del juego ahorita están claras, aunque yo coincido en que es incorrecto este tema de la transmisión de derechos. El mercado negro, decías. El mercado negro del agua, yo creo que sí, es lo que había que resolver, ¿no? Nada más pues, meterlo en un sistema donde verdaderamente se priorizara, donde pudieras garantizar el derecho humano al agua, pero además impulsar el desarrollo económico. Yo quiero saber en la atracción de inversiones cuando llegue una empresa, otra vez que en sus procesos requiera agua, que muchas requieren agua. Oye, a ver, lo primero que revisan, que lo vivimos mucho tiempo, pues es energía eléctrica, es agua y capital humano. Si esos tres temas se dan, son como los principales de las empresas claro. que se vienen a establecer acá. Claro, hay muchas más condiciones, pero si esas tres no se dan, o sea, si no hay suficiente energía para su proceso, si no hay agua suficiente y si no hay el capital humano con el perfil que requieren, pues ya no hay nada que hacer. Claro. Si no, entonces pues ya ven todos los demás elementos para decidir establecerse acá. Entonces, esta nueva ley efectivamente lo que hace es que le otorga todo el poder a la Comisión Nacional del Agua, que la Comisión Nacional del Agua ahora en vez de hacer una transmisión de derechos va a hacer este concepto nuevo que crearon, que es la reasignación, pues totalmente discrecional, a menos que lo reglamenten, a menos que quedase reglamentado. Habrá que revisarlo, ¿no? Entonces es de los grandes temas. Sí, exacto, es para suspirar así, Gabriel. Yo creo que un tema importante que le integraron, que yo, repito, creo que la ley actual era suficiente, pero fortalecieron las sanciones a los incumplimientos a la ley de aguas nacionales. Yo creo que eso era necesario, sí creo que, o sea, yo creo que le está pasando a la Federación lo mismo que les pasa con el resto de los temas, que en vez de corregirlos, los avientan a la basura y me refiero, por ejemplo, los fideicomisos. Desde mi punto de vista, los fideicomisos eran muy útiles. Por ejemplo, el Fonden era extremadamente útil. Y si su criterio es que había malos manejos, pues nada más había que corregir los malos manejos, ¿no? Claro. No quitar el Fonden, por ejemplo. Y me parece que esto es como un efecto similar o un ejercicio similar, donde de repente dicen, no, es que todo está mal, y entonces hay acaparadores. Bueno, pues entonces corrige para que no haya... O sea, para que se hayan dado esos acaparadores, tuvo que participar el gobierno. No sé si me explico.
Y para ordenarlos lo puede hacer el gobierno, porque otra vez en la ley anterior siempre se guardó la potestad de poder quitar volumen o reasignar volumen. La Conagua, eso ya existe en la ley actual, ¿eh? Es nada más justificarlo. Bueno, incluso ya existe porque efectivamente si tú no utilizas el volumen que tienes concesionado en 2 años, automáticamente pasa a ser de Conagua. ¿Qué pasa? Que nunca lo ejercieron. Nunca lo ejercieron, ¿no? Y entonces, pues en el mercado negro, como le llamamos, pues de repente una persona vendía un título que hace 10 años no usaba, pues porque seguía su título a su nombre, seguía vigente y lo transmitía a otra persona, cuando hacía 8 años que Conagua lo tenía que haber retirado. Y por el otro lado, pues porque rompieron sus propias reglas, o sea, es decir, para el campo, por ejemplo, está normado que el volumen que se le puede dar a un agricultor es 6,000 metros cúbicos por hectárea al año. Entonces, pues si tú tenías 30 hectáreas, 6 por 3, 18, no puede haber más que 180,000 metros cúbicos al año. Bueno, pues si algún agricultor tiene el doble, tiene el triple, pues hubo allí malos manejos, o sea, listo, pero es de malos manejos, no de ley. Si un industrial en sus procesos utiliza al año 1 millón de metros cúbicos y tiene concesionados 2 millones y en 2 años no los usa, pues también la Conagua ya tenía las atribuciones pues, de ajustarlo a ese millón o incluso que el industrial hiciera un plan de crecimiento donde comprobara que va a llegar en vez del millón a 1,400,000, bueno, pues échame los 600. O sea, todo eso ya existía. Entonces ahora lo hacen, pero lo hacen más complejo al momento de quitar las transmisiones de derechos, al momento de llevarse ahora solamente ellos esta posibilidad de transmitir. Y la otra parte es este cambio de usos, ¿no? Porque es muy común que de un uso agrícola pase a industrial, lo cual está a todo dar. O a urbano. O pues, a público urbano. Público. Bueno, yo te puedo decir que prácticamente el 100% de los derechos que nos pasan a los organismos operadores son de uso agrícola. O sea, los adquieren agrícolas y los transmiten al organismo operador agrícola. Entonces, pues ahorita estamos en manos de lo que haga la Federación, la Comisión Nacional del Agua. Se ve que el problema de la burocracia va a ser fundamental. Es decir, estás mencionando esta enorme carga administrativa que le están arrojando a la Comisión Nacional del Agua. Y no sé cómo funciona ahora, Robert, pero me hiciste recordar una experiencia que tuve en el primer trienio del gobierno de Juan Manuel Oliva. Tu servidor fue director general de la Defensoría Pública y en esos días pues el secretario de gobierno tomó una decisión de comisionar a un director de área, el director de la Defensoría Pública, Martín Valdivia, por cierto, le mando un saludo. Al director lo sacaron para mandarlo a la Comisión Nacional del Agua porque había una extraordinaria saturación de trámites de este tipo que debía de responder, que tenía que dictaminar la Comisión Nacional del Agua y que pues no lo podía hacer. Tenían un rezago de años, literalmente de años, y que no podían avanzar porque creo que su área jurídica consistía en 3 o 4 personas y que no se daban el abasto. No sé cómo funciona ahora, pero pues parece que a las ya grandes tareas que tenían y que, como nos estás comentando, no se daban abasto para poderlas atender, pues parece que con este nuevo paquete de nuevas funciones, de nuevas competencias que van a tener que desarrollar, pues se ve que tendrían que fortalecer mucho a ese organismo, Roberto. Mucho. Oye, primero déjame decirte que eso lo hicimos. Yo estaba director de Conagua cuando hicimos eso. ¿Fue contigo? Y yo fui el que le solicité al gobernador Oliva que me hiciera el favor de apoyarme. Bueno, Martín Valdivia, te lo llevaste Martín, tú. así Como un es. año estuvo con ustedes. Sí, saludos también. Fíjate qué bonito otra vez cómo hemos hecho luego equipo aquí en Guanajuato, sí lo creo. Cuando llego yo a Conagua, a mí me mandan a Conagua aquí a Guanajuato justamente porque el director de Conagua, y le agradezco mucho al ingeniero Luege, tenía mucha fe en mí. Dijo, oye, en Guanajuato hay muchas broncas, pues vete para allá. Así llegué yo acá, fíjate. Así llegué yo aquí a Guanajuato. ¿De dónde vienes? De Zacatecas. Yo estaba en Conagua, en Zacatecas. Y entonces, cuando veo la cantidad de rezago,
lo primero que hicimos fue hacer una reingeniería para reducir tiempos, quitar burocracia, etcétera. Pero y luego dividí, porque dije, a ver, si no divido los trámites que están entrando del mundo de rezago, todo se te vuelve rezago, porque si te agarras oye, había trámites del 80 y algo, o sea, o sea, y entonces perdón, lo que hice fue, pues literalmente 2 equipos, 2 procesos. Entonces, un equipo se encargaba de atender en tiempo, que la ley daba 60 días y lo redujimos a 10 días. O sea, nosotros resolvíamos en 10 días lo que entraba. Pero para la parte de atrás, pues, para todo el rezago no teníamos capacidad. Entonces me siento con el gobernador Oliva y le digo, Gober, pues este es al final un problema del Estado, ya sé que es responsabilidad federal, pero la verdad es que no voy a tener el apoyo para poder salir. Y le quiero proponer si me puede prestar abogados que nos ayuden a sacar el rezago. Y ahí entra esta historia, fíjate qué padre. Qué curioso, ¿verdad? Y le avanzamos muchísimo, le avanzamos mucho le avanzamos. Sí. Pero la dinámica de Guanajuato es muy fuerte y contestando a tu pregunta, ha venido disminuyendo la plantilla y los recursos para la Comisión Nacional del Agua. Justo escuchaba a mi jefe, el ingeniero Loja, en una entrevista en el Financiero hace unos días, y es correcto, el ingeniero Loja traía un presupuesto para inversión del orden de 76,000 millones de pesos, pues ahorita andan en menos de la mitad, cuando debería ser al revés. De acuerdo a los expertos, a varios amigos que tienen toda la experiencia en el tema, pues nosotros decimos que se requieren al menos 160,000 millones de pesos de aquí al 2050 para poder resolver el tema del agua. Y resolver el tema del agua es la proveeduría, es el saneamiento, es el reuso, es agua para el futuro, el mantenimiento de la infraestructura, todo lo que hay que hacer. Y lo valoramos más o menos en ese sentido. Entonces, grave, porque efectivamente, o sea, vienen disminuyendo las instituciones, no nada más con agua. O sea, ustedes saben que todas las instituciones federales las han minimizado. La SADER verdaderamente es un 10% de las funciones que hacía en gobiernos anteriores. Oye, déjame interrumpirte tantito. Es que me salta una duda que es en relación a que finalmente todo el agua que se bombea, independientemente de cuál sea el destino, si agrícolas, industriales, provienen del mismo lugar. Son nuestros mantos acuíferos, así que no importa quién la extraiga. Cada vez que alguien está usando el agua, pues nuestros mantos pues están, suministrando ese recurso que no es renovable, así de entrada. Bueno, entonces, en ese contexto, justamente en este entorno de discusión, este debate nacional que se ha dado a partir de la propuesta de estas reformas, se ha mencionado que pues México tiene un gran problema de pérdida de agua pues en los organismos operadores del agua potable urbana, que aproximadamente el 40% es lo que yo he escuchado que dicen expertos, en promedio nacional, no es un problema de un lugar en específico, sino se hacen cálculos de que ese porcentaje se pierde en las tuberías porque hay fugas. Aquí en Irapuato hemos tenido pues socavones que no salen solos, ¿verdad? O sea, cuando hay un socavón, pues parece que ahí hay un problema de una fuga de agua importante. No sé qué hace Japami, por ejemplo, para poder atender esta problemática, si están destinando recursos para pues tratar de disminuir estas pérdidas, Roberto, ¿qué nos comentas? Sí, por supuesto. Primero decirte que desafortunadamente el dato es al revés. La eficiencia promedio es del 40%, es decir, que tiramos el 60% de los organismos operadores. Está peor el dato. Entonces, la eficiencia promedio del país. Aquí Guanajuato tiene números más altos y te tengo que decir que Irapuato estamos en la media apenas, o sea, estamos en el 50%. Entonces tenemos un reto importante. Decirte, y ahorita te digo qué es lo que estamos haciendo, que además en este proyecto del acueducto de la presa Solís, hay un compromiso de los organismos operadores que participamos en este proyecto de llegar a tener una eficiencia del 70%, al menos. Que bueno, es un reto importante, pero al mismo tiempo tú ves organismos de otros países y pues andan en los 80, 85, 90%, es decir, de que se puede, ¿no?
¿Qué estamos haciendo nosotros? Mira, lo primero, son muchas acciones y voy a empezar en orden. Para mí la herramienta más importante que nos va a ayudar ese 70% es nuestro famoso sistema de gestión digital del agua, que ya llevamos un 40% de implementación, que creo que lo platicamos en alguna... El C4 del agua. El famoso C4 del agua, Gabo, que aquí se los presumí todavía como proyecto. Ahorita ya llevamos un 40% de implementación. ¿Qué significa este proyecto? Significa instrumentar con tecnología de telemedición todo el proceso de servicio de agua a las familias. Es decir, estamos poniendo equipos con transmisión, con telemedición en todos los pozos. Estamos instalando equipos en todos los tanques. Estamos instalando equipos, que esto es una maravilla, en toda la red, en toda la ciudad. O sea, vamos a terminar instalando 400 data loggers, se llaman técnicamente, que lo que hacen es medir la presión. Y estamos instalando equipos con telemedición ahorita en esta primera etapa a los altos consumidores. Pero la idea es que ya los micromedidores, que así están en otros países, pues ya vayan transitando a que sean micromedidores con transmisión en línea y que vayas viendo los consumos en línea. ¿Para qué nos va a servir esto? A ver, en principio nos va a servir para, en la parte de la eficiencia para administrar las presiones. O sea, en realidad las colonias y más en una ciudad plana como es Irapuato, si nosotros damos 1 kilo de presión, que son 100 metros, digamos, de altura, o sea, el agua podría subir 100 metros, ya estamos dando un gran servicio. Entonces, resulta que pues, hay zonas donde traemos 400 gramos, hay zonas donde traemos 3 kilos. Entonces, todo lo que suba de 1 kilo de presión son fugas. Y entonces, si tú ya tienes un sistema digital que te va a permitir administrar las presiones desde tu sistema, vas a disminuir mucho las pérdidas. Fíjate, ese es un dato. Yo quiero decirles que hay organismos operadores ya tan maduros en otros países, no aquí, donde el organismo sabe cuánto es el agua que se consume entre semana, en fin de semana, en día festivo, en la noche, en el día, en el periodo en el que las mamás van a llevar a los niños, y entonces gestiona las presiones. O sea, por ejemplo, este kilo es para el día, pero en la noche con 600 gramos que des es más que suficiente. Pues la verdad es que en la noche pues normalmente lo vas a usar si te levantas al sanitario, no sé, y algún otro uso extraordinario, pero no tienes para qué mandar tanta presión. Y entonces eso automáticamente va a bajar mucho las presiones. Pero además, este sistema nos va a decir dónde tenemos que reparar, claro, que ese es el otro gran tema. Entonces ya con este sistema, pues nosotros, por ejemplo, ves que en una colonia se te bajó la presión. Fíjate, y voy también al tema de servicio, no nada más a la eficiencia que fue tu pregunta. Se bajó la presión. Pues quiere decir que traemos problema en el pozo, o traemos problema en la red, o traemos problema en el tanque. No hay más magia que eso. O tenemos un clandestino ahí que nos está robando mucha agua. No hay más variables que esas. Entonces, pero ya tienes ahí el sistema que te va a decir por dónde está la jugada. Entonces, si es fuga, pues a repararla de volada. Si el pozo te está fallando, pues a repararlo de volada. Fíjate qué interesante. Y eso lo tengo que decir, pues porque es de las bondades, aunque no va directamente relacionado con la eficiencia física. Vamos a pasar de ser correctivos, y lo explico por qué. Porque ahorita un pozo colapsa, los ciudadanos tienen normalmente aljibe o tinaco. Entonces, en lo que se despresuriza la red, le sigue llegando agua, en lo que se acaban el agua del tinaco, pasa una semana. Y entonces a la semana, cuando ya no tienen agua, nosotros nos damos cuenta por el 073 o por nuestras redes, pues que una colonia se quedó sin agua. Y entonces ahí vamos corriendo a reparar el pozo. Bueno, pues la diferencia con este sistema, entonces somos correctivos, ¿cierto? Sí. La diferencia con este sistema es que en cuanto yo vea que baja la presión, pues lo reparo y tú no te vas a dar cuenta, porque entre lo que se despresuriza y entre que te acabas el tinaco, yo espero ya haberte resuelto. Sí, claro. Y entonces ya no vas a tener bronca, pero no es eso la parte mejor. Pasas de correctivo a preventivo, pero es un sistema que ya trae muchos elementos y algoritmos de inteligencia artificial, entonces vamos a pasar a ser predictivos. O sea, ya no nada más esperar a ver dónde se tronó y reparar antes que te llegue, sino que el sistema, con algoritmos que ni siquiera son tan complejos, te va a decir, oye, ya llevas 4 reparaciones a ese pozo, o lo rehabilitas o haz pozo nuevo, ¿no? Oye, tienes muchas fugas en esta colonia, ya no estés reparando fugas, ya sustituye la red. No sé si me explico. Entonces van a ser mucho más asertivas las inversiones.
porque vamos a invertir donde verdaderamente se requiere y entonces eso nos va a ayudar mucho a avanzar en perder menos agua. ¿Cuánto es lo que se pierde, perdón, de agua? No, bueno, fíjate qué increíble. A ver, el año pasado, y muy buena tu pregunta, el año pasado produjimos 47 millones de metros cúbicos. Estamos tirando la mitad, se está quedando en el camino. O sea, estás hablando de 23.5 millones de metros cúbicos. Ojo, que se te quedan en el camino, y también lo voy a decir, o que se lo vuelan de manera incorrecta fuera de ley. Una fuga. Claro. Entonces, bien, voy a repasar rápido las demás herramientas porque son muchas. El C4 pues, es nuestra gran herramienta y vamos al 40 y la meta era que lo tuviéramos listo en agosto, pero va a estar listo como en junio. Ya todo instalado, todo en el sistema, todo digitalizado. Van a adelantar. Sí, vamos muy bien. La otra estrategia muy buena es que estamos actualizando el padrón de usuarios. O sea, esto implica hacer un barrido por toda la ciudad. Tenemos casi 150,000 cuentas. Este año estamos actualizando 50,000 cuentas. No, hombre, pues te cuentas un montón de derivaciones, un montón de cosas ahí extrañas, pues que estamos ordenando. La idea es que este año que ya va a iniciar, nos aventemos las otras 100,000 cuentas para terminar ya con el padrón de usuarios actualizado a las 150,000 cuentas. Pero está siendo un proceso donde pues, inmediatamente en el barrido que estamos haciendo de la ciudad, por ejemplo, desde temas administrativos, donde a lo mejor tú en tu casa tenías un uso mixto, que es doméstico y comercial, porque tenías tu local abajo, tu negocito y tu casa arriba, y cerraste tu negocio. Y entonces pues ya lo vamos a dejar nada más como doméstico y te va a salir más económico, o viceversa. Arrancaste el negocio y traías tarifa doméstica, pues te la voy a poner mixta. No sé si me explico, o sea, todo ese tipo de ajustes administrativos, pero también, y lo digo con mucha tristeza y pidiendo el favor a las familias de Irapuato que nos ordenemos, las que no están ordenadas, pues encuentras desafortunadamente muchas tomas clandestinas. Y bueno, pues estamos ordenando todas esas tomas. Eso también nos va a ayudar a recuperar agua, porque es agua que está yendo ahí, que no se está contabilizando. El tema es agua contabilizada. Entonces, también con el C4 van a poder detectar esas fugas. Con el C4 nos va a ayudar a eso. Luego, anualmente traemos un programa donde le estamos invirtiendo aproximadamente 25 millones por año y donde estamos avanzando en promedio 20-25 kilómetros por año en la sustitución de redes. Ahí sí son colonias completas, tramos completos, estamos en San Pedro ahorita, ya terminando, pero cada año traemos un plan donde le metemos más o menos ese presupuesto de reparación de fugas. Te estoy hablando que al mes reparamos aproximadamente 800 fugas. Es toda una dinámica, pero al mes reparamos aproximadamente 800 fugas. Estamos trabajando ahorita con la tecnología de imagen satelital. Compramos una fotografía satelital de un satélite israelí. Y lo que hace esta imagen satelital, que está, pues ya la tecnología ha avanzado mucho, te identifica las fugas porque te detecta, para empezar, te detecta el agua que va clorada, entonces ya con eso discreciona solamente el agua potable, porque si no, pues ahí te confundirías con la agua sanitaria, residual. Entonces, bueno, ya te discrimina esa parte y ya sabe cuál es el agua potable. Pero te identifica dónde están las fugas. Entonces, está un mapa donde están las fugas de toda la ciudad. Nosotros compramos toda la ciudad. Y luego viene un trabajo en campo, Gabo, que es porque no es tan preciso. Entonces, viene un trabajo en campo que lo puedes hacer con el geófono, que es el equipo tradicional, o lo puedes hacer con Helio, que es ya un equipo más avanzado, o ahora con dron, que ya también puedes hacer un recorrido por dron y te dices, aquí mero está. Y entonces, pues a reparar. O sea, es decir, además de las fugas que nos reportan ustedes como familias, pues nosotros tenemos un plan para identificar sobre todo fugas no visibles. Fíjate, luego esta imagen sí te presenta muchas fugas en toma, que hay que repararlas, pero son menores, porque normalmente las fugas en toma no son tan fuertes. Las que valen mucho la pena son las fugas en red, que son grandes, y donde estás perdiendo mucha agua, y sobre todo, y que como bien dices, lo pasa en este tema de los socavones, donde por las condiciones de la infraestructura el agua no sale. Entonces el agua se va y nunca la viste, ¿no? O sea, no ves, o sea, cuando sale dices, pues a todo dar, reparo, listo. Pero cuando no sale, puede ser volumen muy grande y puede durar, pues si no la ves, años, efectivamente años. Entonces nos ayuda mucho
la imagen satelital. Entonces traemos varias estrategias. Yo sí creo que vamos a subir muy rápido. El C4 yo hago una analogía como cuando construyes un edificio que le vas a meter 20 pisos donde tienes que hacer una base de cimientos muy fuerte. Entonces le inviertes mucho y todavía no se ve mucho, ¿no? Porque no se ve nada. Pues, no se ve nada porque estás haciendo el cimiento. Así estamos ahorita porque estamos instalando los equipos, estamos haciendo las pruebas. Ya cuando esté todo listo, entonces dices, pues échale el primer piso, segundo piso, que será pues cómo vamos a ir aprendiendo y mejorando el servicio y tal, pues hasta llegar a los 20 pisos, que será el que los ciudadanos no se queden sin agua, que sería nuestra meta, y que lleguemos del 70 al 80% de eficiencia física, ¿no? Esos son los pisos, para hacer la analogía. Estamos ahorita pues ahí echando mucho cimiento, sin dejar de avanzar en el tema de reparaciones, en el tema de sustitución de redes, que eso sí impacta directamente. Excelente. Oye, doctor, tomando como referencia Guanajuato y Michoacán, esto pasa en un municipio donde el organismo operador de agua y drenaje y todo este rollo que preside nuestro ingeniero, pues es eficiente con ese 40%, pero es eficiente en comparación con otras comunidades, con otras ciudades, primero que están en la quiebra, que no tienen un cobro adecuado del agua o que ni siquiera lo cobran. Segundo, que no tienen esa inteligencia tanto artificial como humana para hacer las adecuaciones. Y esto me lo quiero llevar con una cifra, y me voy a la parte de las cifras, de que dentro del diagnóstico que hicieron para esta ley de aguas, encontró con agua que había casi 59,000 irregularidades en concesiones en el país. No nada más en cuanto a mediciones, en cuanto a entregas, en cuanto a clandestinidad, sino en cuanto a ubicación. Es correcto. De lo que estuve investigando, resulta que había ubicaciones que te remitían hasta el mar o hasta en un país ajeno. Tú estuviste en Conagua también. Yo estuve en ¿Qué Conagua. tan problemático realmente es esto? Pues mira, y fíjate, volvemos al origen de mi primera reflexión. Qué bueno que lo dices. A ver, están cambiando el famoso REPDA por un registro de aguas nacionales. Ajá. Pues es lo mismo, o sea, a la vuelta de la esquina lo que sucede es que no estábamos operando bien el REPDA. Es el Registro Público de Derechos de Agua. Y entonces, en no estar operando bien, pues es que las personas que elaboraban las resoluciones y los títulos de concesión, pues no lo hacían correctamente. Entonces las coordenadas te daban en cualquier parte del mundo. O sea, cuando veías, ¿dónde está este pozo? Te salía en el Golfo de México, ¿no? Entonces lo que había que hacer es un trabajo, y otra vez volvemos a la parte de la capacidad de la Conagua. Fíjense, y aquí voy a tocar un punto que a mí me preocupó, pero otra vez, pues, es que el tema es la ejecución. Es decir, en la ley anterior, la facultad de resolver los títulos de concesión era de los organismos de cuenca. O sea, por ejemplo, para nuestro caso Guadalajara, ahí está el organismo de la cuenca Lerma-Chapala, que es al que pertenecemos, Lerma-Santiago Pacífico, perdón, que es al que pertenecemos como circunscripción de la Conagua. Pero de cualquier manera lo estaban operando de manera tal que la dirección estatal elaboraba el documento, lo revisaba el organismo de cuenca y pasaba a México. O sea, en realidad, en este momento está centralizado el servicio y México es quien emite el título. No sé si me explico. Pero ahora, ya explícitamente la ley quitó a los organismos operadores y ahora va directo a México. O sea... Sí, bueno, eso va a ser una concentración, una saturación... Increíble. Y también que no va a dar chance. Y muy peligrosa, yo ahí lo dejo. Y que no va a dar chance de por muchos lados. ¿Cómo diríamos? El conocimiento en operación del territorio, ¿no? De quien está ahí en tierra y no en el escritorio ahí en Ciudad de México, doctor. ¿Quién lo vive, Gabriel? Una pregunta. Obviamente Japami, pues, y como muchos organismos locales o de los estados del control del agua, pues manejan la administración y lo que nos está platicando, las fugas y todo eso. ¿Hay programas de captación de agua de lluvia que manejen los organismos públicos como Japami? ¿O en eso de plano definitivamente no lo hay? No lo tenemos. Y explico por qué, doctor. Sin duda tenemos que priorizar.
dónde los recursos son más rentables socialmente, más rentables en el servicio de agua y más rentables que va mucho para allá tu pregunta, en garantizar el futuro del agua a las familias, ¿cierto? La realidad es que los sistemas de captación de agua desde nuestra parte son muy costosos. Por ejemplo, uno de los elementos que muchas personas manejan son los pozos de infiltración. Un pozo de infiltración te sale más caro que un pozo normal por la normatividad de Conagua, es decir, casi tienes que estar infiltrando agua potable. Y tiene lógica porque pues, no vas a contaminar un acuífero. Sí creo que está un poco extrema, creo que podría ser un poco más laxa, pero lo que quiero decir es carísimo. Tiene una razón de ser, pues. Sí, para no contaminar, pero entonces voy a la pregunta, ¿qué nos conviene más? ¿Usar bien el agua arriba o infiltrar el agua, ¿no? Por ejemplo? Entonces, bajo esa tesitura, ese tema, complejo. Hay, por ejemplo, otra estrategia que puede ser generar sistemas lagunares. Bueno, generar sistemas lagunares aquí en la ciudad, pues tú échale el costo al terreno y las 5 lluvias que tienes al año, en la primera se llenó y ya no captaste más. Sí, ahí O sea, lo que quiero decir es que la rentabilidad del costo-beneficio es complejo. Lo que yo sí creo que deberíamos de normar es que los nuevos desarrollos efectivamente en su modelo sean sustentables con Así sistemas de captación que, por ejemplo, recolecten el agua, la lleven a un cárcamo y de ese cárcamo rieguen sus áreas verdes. Es decir, ya en el diseño, la inversión de captación, porque no es más que ir conduciendo las aguas hacia un punto, te puede servir. Pero el problema de la rentabilidad de este tipo de sistemas es la manera como nos llueve en México, que es muy corta y cada vez más puntual. Entonces eso hace que sea menos rentable. Y al menos otra vez, pues los que estamos en este argot decimos que ahorita lo importante, o sea, ahorita el reto es eficiencia, doctor. No es que no sea bueno el sistema de captación de lluvia, yo creo que hay que hacerlo y yo sugeriría sobre todo esta parte de los nuevos desarrollos, pero me parece que ahorita donde más rentabilidad tiene los recursos que tienen los organismos es en esta pregunta que hiciste, que es todo el agua que estamos tirando. Yo quisiera hacer una pregunta. Es que dentro de este debate nacional, en realidad creo que los protagonistas de la disidencia han sido los agricultores, han sido pues el sector agrícola y campesinos. Bloquearon carreteras y pues se sintieron inconformes porque ciertamente en las cámaras del Congreso de la Unión se abrieron espacios de diálogo y pues bueno, parece que pocas de sus propuestas fueron escuchadas y atendidas. ¿Cómo percibes que, dos cosas, uno, cómo percibes que esto que ya es una ley o que era una ley, ahora ya nos explicas que son dos leyes, la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, puede dejar satisfechos o no a este sector agrícola? Y me refiero a si tú prevés que puede detonar más conflictos sociales, que pues aquí en Guanajuato hemos tenido pues algunas semanas con complicaciones dadas estas manifestaciones, número uno. Y número dos, si otros sectores de la economía, los industriales o incluso los ciudadanos que simplemente somos usuarios de los servicios de agua, deberíamos de estar preocupados por pues estas reformas y que solamente pues el sector agrícola es quien lo está visualizando. Mira, voy a empezar al revés. Yo creo que los ciudadanos no tienen de qué preocuparse. Yo verdaderamente no veo que hubiera algún elemento en alguna de las dos leyes que fuera un detractor para mejorar el servicio. No lo veo. Entonces yo creo que en el tema de las ciudades, en el tema del servicio para uso humano, al contrario, creo que esa es la parte buena de la ley, que le están dando mucha fuerza a esa parte, ¿no? Ese sector debemos estar tranquilos. Yo creo que la preocupación de los agricultores es genuina. Por un lado, porque al momento que tú quitas las transmisiones de derechos, automáticamente se acabó el valor del agua que tú tenías. Es decir,
Ahorita un agricultor, voy a volver a hacer un ejemplo ilustrativo, ahorita un agricultor que tenga 10 hectáreas, por dejarlo chiquito, y que tenga entonces su pozo de 60,000 metros cúbicos, esos 60,000 metros cúbicos tenían un valor, que son los 60,000 metros cúbicos por los 20 pesos que vale ahorita. Entonces su rancho tenía un valor. Al momento que ya no hay transmisiones de derechos, al momento que ahora todo es ahora es de la Comisión Nacional del Agua, pues pareciera ser que te quitaron el valor de tu patrimonio. De tus tierras. De tus tierras, de lo que siempre ha sido tuyo. Y además, eso culturalmente tiene un peso grandísimo aquí en México. Yo se los digo en la parte, por ejemplo, del tema público urbano, cuando hemos querido incorporar comunidades para darles mejor servicio, pues lo primero que argumentan... Lo primero que argumentan las familias de las comunidades, oye, espérame, pues es que el pozo es nuestro patrimonio y es o sea, es parte de nuestra vida verdaderamente. Sí, o sea, claro. Y entonces, bueno, pues esa la parte económica compleja. Hay un elemento que tenemos que poner sobre la mesa, que es el abuso que se ha hecho a los títulos de uso agrícola. Y lo voy a decir así. ¿Qué abusos se han dado? Sobre extracciones. Tú tienes un título para extraer 100,000 metros cúbicos, pero estableces un cultivo y resulta pues, que no llovió mucho y entonces necesitas dar otro riego y con la mano en la cintura te avientas 130,000 metros cúbicos, 150,000 metros cúbicos cuando nada más tienes concesionado 100,000. Ese es un tema real. El otro tema que es un problema serio también, pues es el tema del servicio de las pipas, porque las pipas normalmente se abastecen de pozos de uso agrícola. Y eso es un ejercicio indebido, está fuera de ley. Si tú vas a dar un servicio de pipas, tienes que tener un pozo con usos servicios. Y si tú tienes un pozo con usos servicios, la Ley Federal de Derechos te marca que estarías pagando a 30 pesos metro cúbico a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, pues lo que hacen las personas que se dedican a este servicio, la mayoría, pues es que tienen un pozo agrícola donde no pagan ni un peso por derechos, o sea, sí por la extracción, pero no por los derechos. Y comercializan y la comercializan pues como si fuera de servicios, ¿no? Entonces, ese es otro gran tema, me refiero al uso agrícola. Y el tercero, pues es que va aparejado con la parte industrial, pues es la posibilidad de crecimiento, ¿no? Pues tú ves a los agricultores, sobre todo los exitosos, pues van comprando terrenos que no tienen agua y buscan un título y le ponen agua y entonces van creciendo. Ahorita, ¿cómo le van a hacer? Pues hasta saber cómo sale el reglamento y hasta saber cómo es que con agua va a hacer estas reasignaciones, pues se sienten en el limbo. Yo creo que de las omisiones o de lo que no agregaron en la ley que hubiese sido extraordinario y que desde hace tiempo que muchos lo hemos solicitado es la obligatoriedad de que todas las personas que tengan un título de concesión tengan un medidor con telemetría. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de que cada quien saque el agua que se le pegue la gana. Que, pues, tú lo decías, pues estás sobreexplotando el acuífero. Entonces, pues es muy simple. Es más, por el tipo de equipo, por la importancia del agua, por la necesidad de administrar bien el agua, ya puedes meter un medidor con telemetría y con apertura y cierre automático. ¿Y eso es muy costoso, ese equipo? No, ya no. Ya no es muy costoso y mucho menos otra vez para el servicio que te dé el agua. Y entonces, pues con agua podría decidir centralizar y tener en México ahí un sistemota para estar viendo eso, o, que sería lo más adecuado, entrar en el tema del federalismo y que cada estado, coordinado por Conagua, cada estado, la Conagua de cada estado, pues esté administrando eso. Y entonces, pues ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Al menos, por ejemplo, si tú eres un agricultor y tienes los 100,000 metros cúbicos y vas a gastar 120,000, porque así lo requiere tu cultivo por las condiciones de lluvia. Bueno, Que yo pague por esa diferencia. Por esa diferencia, a lo mejor no te lo quitas, por el tema de alimentos y todo este rollo para que saques tu producto, pero pagas por esa diferencia. ¿Y sabes qué vas a hacer? Pues que te vas a poner más abusado y vas a buscar sistemas más tecnificados para gastar menos agua, más eficientes. Entonces vas a provocar el uso eficiente, ¿no?
Oye, Roberto, Interesante. cómo conectas tú, que has estado pues, prácticamente en todos los roles que lleva el agua aquí en México, el proyecto, propuesta que ya empezó, de hecho, a ejercerse, al menos en el propio diseño, el acueducto Solís León, con esta nueva ley de aguas nacionales que nos está, pues, poniendo a tiempo, después de más de 10 años de que estaba pendiente esto, las inconformidades o inconsistencias que hay también en torno a todas estas concesiones, todo lo que involucra, porque repito, tú has estado prácticamente en todos los roles, ¿cómo conecta positiva o negativamente hacia el mexicano, hacia el usuario final, se va a reflejar en una mayor eficiencia, sí, pero también a lo mejor tengo que pagar más a Japami en este caso? ¿Cómo vamos a poner una balanza, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Hay más cosas buenas o hay más cosas malas de todo esto que está ocurriendo? De la ley. De la ley. Junto con la cuenca, que digo, con el acueducto, que es lo que ahorita nos... Perdón, enlazado con el acueducto. Mira, yo creo que la tendencia es justamente a proyectos como el del acueducto Solís. O sea, la tendencia a nivel nacional y sobre todo pues del centro norte, que es donde tenemos zonas secas. Recordemos que el 70% del agua lo tenemos en el 30% del territorio nacional, que es el sur-sureste, y viceversa, ¿no? El 30% del agua lo tenemos en el 70% del territorio, que es además donde se dan las actividades económicas. Entonces tenemos un reto importante por esa razón. Si el agua estuviera distribuida de manera equitativa, estaría todo dar, o si estuviera donde están las actividades económicas, estaría todo dar, pero resulta que es paradójicamente al revés. Entonces, tenemos que buscar otra vez justamente cómo nos hacemos eficientes todos, Gabriel. Y yo creo que en esta ley uno de los mensajes importantes y positivos para los agricultores es que verdaderamente llegó el momento de que se hagan eficientes. Llegó el momento que tecnifiquen sus parcelas. Yo quiero decirles, sabes que trabajé muchos años con don Javier Usabiaga, paz descanse. Don Javier desde muchos años decía es que Guanajuato no aguanta otro tipo de agricultura que no sea con sistemas por goteo, por la sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, para mí el proyecto del acueducto Solís se me hace un proyecto muy bien pensado porque primero se pensó en los agricultores, primero se pensó en invertir justamente para que tengan tecnologías de riego más avanzadas donde puedan ahorrar agua, y el acuerdo es que el agua que se ahorre es el que se pase a uso público urbano, a Celaya, a Salamanca, a Irapuato, a Silao y a León. El acuerdo está por hasta 120 millones de metros cúbicos. Y digo hasta porque tiene que ver con las precipitaciones y con los almacenamientos superficiales. Pues si no llueve, pues se tendrá que ajustar de manera proporcional, pero yo creo que es una gran oportunidad para los agricultores porque verdaderamente las inversiones que están propuestas pues, son de muchísimos millones y no siempre están alineados los astros para que se den esas inversiones en tu tierra. O sea, yo quiero decirles que de manera lógica, al momento que hay esa inversión, nada más el valor de tu tierra sube. Deja de la posibilidad de que tengas mayor productividad, de que puedas cultivar cultivos de mayor valor. O sea, el valor de tu tierra sube. Pues si te están instalando ahí sistemas de riego tecnificados, pues el valor de tu tierra sube, por ejemplo. Entonces, bueno, esa parte está bien cuidada. Y la parte del acueducto, me parece que pues sin duda viene a resolver un tema importante, por ejemplo, para nosotros, aquí para Irapuato. Dentro del modelo están proponiendo que nos van a dejar 24 millones de metros cúbicos, la mitad. O sea, estamos hablando que produjimos el año pasado 47 millones, entonces nos van a dejar la mitad. Con esa mitad nosotros vamos a poder abastecer justamente toda la zona norte de la ciudad de Irapuato. Yo, después de ver las crisis que han pasado, como la de Monterrey, yo creo que efectivamente lo mejor que nos puede pasar es un sistema que yo le llamo híbrido, ¿no? Donde tienes agua superficial, pero cuando tengas una crisis del agua superficial, pues tus pozos tienen que estar bien aceitaditos, como luego se dice, para echarlos a andar y que no haya una falta de abasto para las familias. Entonces, el proyecto va avanzando rápido en la información que tenemos nosotros. Pues en principio, decirles que verdaderamente la gobernadora Livia Denis y la alcaldesa Lorena Alfaro, en el caso de nosotros, estamos muy interesados.
En principio, de acuerdo a los tiempos, se supone que ya tendríamos el agua disponible para 2027. O sea, van muy rápido. O sea, 2027. Entonces nosotros ya tenemos que empezar los proyectos ejecutivos. ¿Qué va a pasar? Pues que el acueducto, otra vez, hablando de nosotros de Irapuato, va a pasar en el cruce de la autopista que va a León con la carretera autopista que va a Guanajuato. Justamente en ese cruce ahí nos estarían dejando el agua a nosotros, que a nosotros nos queda súper pertinente, el punto es extraordinario. De ahí tendremos que conducirlo si entramos a Irapuato, al cerro que está a la derecha, atrás de la Universidad de Incarnate Word. Ahí hay que hacer una planta potabilizadora, hay que hacer un macrotanque, y a partir de ahí hay que hacer la red de un circuito que se conecte a nuestra red actual y podamos darle servicio. Todo eso es una inversión sin duda también de un montón de millones. Le hemos echado números paramétricos, estaremos requiriendo del orden de 1.400 millones para esa infraestructura, nada más nosotros, aparte del acueducto. Tocaron un tema muy importante que tiene que ver con el costo del metro cúbico de esa agua. No lo sabemos todavía. De las ventajas que tenemos, otra vez nosotros aquí, es que por el desnivel natural nosotros vamos a dar servicio sin energía eléctrica. ¿Pura gravedad? Pura gravedad. Esa es una gran noticia, porque nosotros ahorita en Japami pagamos al año 130 millones de pesos solo de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues si te vas a ahorrar, va a haber ciertos costos ahí de energía en la potabilización, pero va a ser mucho menor, pero pues, supongo que nos ahorremos 40 millones de esa parte. Van a ayudar en la fórmula del costo que le puede quedar a las familias de Irapuato, pero todavía no lo tenemos. Y esa inversión, ya de sacar el popote o la derivación hasta donde nos deja la federación, va a cargo una parte del Estado, tengo entendido, otra del municipio, y del municipio, ¿va de Japami o va en presupuesto aparte? No, yo creo que de Japami, pero fíjate que eso todavía no está definido. Yo sí esperaría que sea tripartita, es decir, que no nos deje solo tampoco la federación. La realidad es que son inversiones muy fuertes. Sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo los municipios. Lo comentaron de manera muy, muy correcta. La verdad es que en Irapuato tenemos que sentirnos muy orgullosos porque a nivel nacional son pocos los organismos operadores que manejan números negros. La realidad es que a nivel del país, desafortunadamente, todavía tiene que haber subsidio por parte del municipio, de los estados, de la federación. Y en el caso Japami, claro, siempre estamos buscando concurrir y poder bajar recursos para mejorar la infraestructura, pero afortunadamente Japami ya es sustentable financieramente. Entonces, pues, incluso es fuente de financiamiento. Nos platicaste la vez pasada que pues, de pronto pueden financiar con préstamos al gobierno municipal, ¿no? Ya se ha hecho, tiene, entiendo, como 4 o 5 periodos que se hace, y a mí se me hace muy inteligente el tema. A nosotros no nos perjudica porque incluso normativamente nos tienen que pagar, digamos que una tasa promedio de intereses, o sea, lo prestamos con todo intereses, aunque somos familia, nos pagan intereses. Sí, claro, así debe de ser. Dinero, claro. Es el costo del dinero. Y por el otro lado, sin duda es una estrategia muy interesante para poder generar mayor valor a las familias. La verdad es que los proyectos para los que están destinados el préstamo de este año son proyectos muy importantes y entonces pues, le avanzas. Un comentario, Gabriel. Mira, uno de los, digamos, de los planteamientos que se han hecho en torno a esta idea del derecho humano al agua es un criterio de interpretación que se enuncia como indubio pro aqua. Es decir, bueno, yo sé que esto es pues, más un tema como jurídico que técnico del agua, pero bueno, pues que en concreto quiere decir que en caso de que un problema jurídico se esté presentando en donde está de por medio el tema del agua, si hay dudas respecto a qué interpretación debe tomarse, pues entonces las autoridades tendrán la obligación de atender a la protección del recurso. Y esto puede parecer pues interesante y hasta bonito, pero estaba yo comentando antes del inicio del programa que me parece que puede estar en franca oposición a otro principio que es de mayor jerarquía y es de orden constitucional, que es el artículo 1 que establece el sistema de derechos humanos, pues establece ya un sistema de interpretación que dice que las autoridades deben de
resolver en función de lo que sea mejor para las personas. Es el principio pro persona. Es correcto. Entonces, pues claro, digamos que jurídicamente ni siquiera habría que discutir cuál de esos dos criterios debería prevalecer, porque uno es constitucional y otro es de ley secundaria, pero pues estamos en un sistema en donde la administración de la justicia está en manos pues perdón, pero del oficialismo. Entonces, de hecho, pues todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia son militantes o personas muy activas del partido en el poder. Entonces, pues bueno, sí, realmente me parece que debería ser motivo de preocupación, ahí sí para los abogados, ¿no? O sea, la comunidad jurídica debería estar pues muy atenta. No he escuchado a nadie que esté, digamos, en este esquema, pero como estas nuevas facultades pueden implicar que la CONAGUA restrinja derechos a las personas que ya los tienen, con esta forma de interpretación podrían darle la espalda a alguien que tiene un derecho, pero digamos en aras de este principio de resolver a favor del agua, podrían ser atropellados derechos humanos. Sí, yo lo veo igual de complejo que tú y me parece que, pues otra vez, está quedando todo demasiado discrecional, ¿no? Demasiado. Demasiado discrecional. Yo vuelvo a repetir, ¿no? Habrá que ver el reglamento. Ojalá en el reglamento puedan precisar muchos de estos elementos, porque si no, verdaderamente va a ser caótico, lo tengo que decir de esta manera. Y claro, tiene todo el sentido, como lo mencionas. Fíjate que ahí sí me preocupa por ver efectivamente la tendencia, me refiero a esta tendencia a cuidar los ecosistemas, por ejemplo. Yo coincido contigo, pues primero la persona, y claro, el ecosistema pues hay que cuidarlo, pero primero la persona, entonces a desviar la prioridad, pero así está expresado, como bien lo dices, gran tema. ¿Oportunidad o amenaza? Pues vamos despidiéndonos porque literalmente se nos fue como agua este programa. Doctor Asdrúbal García Mendoza, tus conclusiones, tus comentarios. Bueno, pues digo, nosotros no somos expertos en el tema, pero pues el agua es vital para la vida. Finalmente, si no hay agua, pues no hay vida. Y bueno, yo insistiendo en la cuestión de que todo la naturaleza nos lo da, el sol, la energía, la lluvia, el agua. Finalmente, pues la gente que pueda y que tenga la oportunidad de establecer un sistema de captación de agua de lluvia, pues que lo haga. Claro. Al final de cuentas, pues sabemos que la mayoría de la población pues no lo tiene porque pues es dinero, es hacer cuestiones de un tanque, de un aljibe, muchas cosas, ¿no? Pero pues lo que los tengan, pues adelante, ¿no? Claro. Y pues esa es una manera en que probablemente de una manera muy sencilla y muy simple pues se pueda mitigar esta necesidad. Y también la cuestión, no sé, bueno, no se tocó el tema, pero también yo tenía la duda de la cuestión del reciclaje, ¿no? Ya ven que está en la separación de las fosas sépticas, de todo el agua que se usa y que finalmente se puede volver a reutilizar, quizás no para cultivo, pero sí para riego de áreas verdes, de cuestiones así, que también sería un punto que, bueno... Ya es una política que se está estableciendo en los nuevos fraccionamientos, ¿no? Es en los nuevos fraccionamientos, pero es de las cosas buenas de la ley, que efectivamente no la tocamos. Por primera vez en la ley se habla de reuso y se habla de economía circular, que sin duda es importantísimo. Sí. Y es de las cosas buenas que trae la ley. Qué bueno. Sí, porque si se usa y se puede volver a usar bajo claro. todos los procedimientos para darle ese uso, claro. ¿No? Y la ley anterior no lo consideraba, ¿eh? Ahora sí ya lo considera. Es de los puntos muy salvables. Porque hay, por ejemplo, fraccionamientos donde dentro del plan de construcción obligan a construir la fosa séptica, porque separen el agua para un reuso posterior. Por ejemplo, regar áreas verdes, cosas así, ¿no? Sí. Qué bueno. Muy bien, gracias, doctor. Francisco Amílcar Mijangos, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, pues siempre es un gusto escucharte, Roberto. Qué gusto tenerte aquí. Siempre es motivo de aprendizaje. Gracias. Y te agradezco mucho tu disposición, tu apertura y compartir con nosotros todas estas reflexiones. Simplemente decir que pues esto apenas va empezando. Seguramente habrá mucho que decir en un futuro muy cercano sobre ya la parte de implementación. Así que espero tener una nueva oportunidad. Gracias, Paco. Bienvenido. Estamos en cierre de año, estamos también a principios ya de un nuevo 2026. Tu mensaje final, Roberto, por favor, para la gente.
Gracias. Primero decirles que me siento muy honrado estar en esta mesa. Gracias. Gracias. Muy importantes los temas que tocamos, caray. Otra vez pues, estamos hablando del agua. Sí. Mi mensaje es que primero decir que el agua es finita, porque luego suponemos que es infinita y no es infinita. Yo hago una reflexión muy rápida, Gabo, donde pues hace casi 100 años, no más, era una población de 14 millones de habitantes en México. Ahorita, 100 años después, estamos en 130 millones. O sea, hemos crecido 10 veces, 1000%, con la misma agua. Ese es el tema. O sea, el agua no ha crecido, pero la población sí. Entonces, esto nos mete en porque bueno, pues es lo que usan las personas, es las actividades económicas, pero luego se mete otro factor que es esta famosa huella hídrica, que tiene que ver con el agua que consumimos directa o indirectamente cada persona, y esa al menos se ha crecido 300, 400%. Entonces esto nos mete en un reto muy importante y este es mi mensaje final, que solamente resolveremos juntos. Nosotros como gobierno estamos verdaderamente haciendo temas que trascienden, que van a trascender. El C4 va muy avanzado. Vamos a iniciar el próximo año ya con la nueva planta de tratamiento, también para cumplir al 100% con la responsabilidad de tratar las aguas. Estamos iniciando con la línea morada, que es este tema de reuso, donde vamos a arrancar dándole servicio al campo de golf Santa Margarita, pero donde tenemos un plan maestro para colocar el agua tratada. Yo creo que Irapuato estamos trabajando de una manera muy responsable como gobierno, pero necesitamos el apoyo de todas las familias, como bien mencionabas. Ojalá las familias pudiesen poner un sistemita de recolección de agua, reusar las aguas, usarlas de la manera más responsable. Pero ustedes que den asesoría de eso también, ¿no? A lo Sí, mejor. fíjate que tenemos un área de cultura del agua que trabaja mucho. Luego, a lo mejor tenemos que trabajar más. Paco tendrá razón. Pero son miles o sea, por ejemplo, en escuelas atendemos al año, así se los decimos, del orden de 10,000 niños que asisten a nuestras pláticas. O sea, sí Pero que graben las pláticas y las suban a la página de Japami, ¿no? Eso pues, me llevo tu propuesta, por supuesto, Paco. Necesitamos ver fortalecer esas mucho más. conferencias. Las vas a ver porque voy a tomar tu propuesta y es muy buena. Gracias. O sea, sin duda tenemos que mover conciencias. Cuando a mí me toca luego ir a dar una plática a una universidad, le digo, a ver, si de aquí salen y nada más dijeron, pues no estuvo tan aburrida la plática de este tipo. No, si no llegan a su casa y hacen una acción para hacer un mejor uso del agua, pues no sirvió la plática, porque entonces no moví ni una conciencia. Pero Eso si de esa platicada pones una cubeta para recolectar el agua fría mientras te bañas, ya la hicimos. Si te lavas los dientes con más cuidado, no con el chorro abierto ahí. Con un botecito de agua. Ya la hicimos, porque es lo que mencionas atinadamente. O sea, en la multiplicación de todas las personas haciendo eso, Sí, pues claro. es una orden. Y eso se nota cuando la gente tiene la carencia. Claro. Y entonces cuando dice... Entonces sí lo hace, ¿no? Entonces sí lo hago, ¿no? Que desperdicio en el día. Exacto. Entonces, bueno, pues esto es tema de todos. Muy agradecido, Gabo, y bueno, pues siempre a sus órdenes. Pues muchas gracias, Roberto Castañeda, y gracias a ustedes que nos siguen pues, en cada una de estas emisiones. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima.